¿Y si te dijera que el momento más importante de tu vida no llegó con fuegos artificiales, ni con claridad, ni con la sensación de haber conquistado algo grande, sino con una quietud tan profunda que casi te asustó? ¿Y si te dijera que hay algo en la calma que sigue al caos que la mayoría de las personas malinterpreta completamente, no porque sea difícil de entender, sino porque hemos sido entrenados para buscar el drama, para esperar la siguiente ola, para prepararnos siempre para lo que viene después, en lugar de reconocer lo que ya ha cambiado dentro de nosotros? Hay un tipo de silencio que no es ausencia. No es vacío. No es la pausa entre dos tormentas. Es algo más antiguo, más estructural. Es el silencio que aparece cuando un patrón que ha estado gobernando tu vida durante años, tal vez décadas, finalmente se rompe. Y la mayoría de las personas no lo reconoce cuando sucede. Porque esperan sentirse diferentes de inmediato. Esperan celebración. Esperan alivio. Pero lo que llega primero es algo mucho más sutil. Es una sensación en el cuerpo. Una especie de desorientación suave. Como cuando despiertas en una habitación desconocida y por un momento no sabes dónde estás. Excepto que esta vez, la habitación es tu propia vida. Y lo que no reconoces es la versión de ti mismo que solías ser. Quiero que te tomes un momento y recuerdes la última vez que algo en ti se sintió extrañamente tranquilo después de un largo periodo de lucha. No me refiero a la paz que buscas en meditaciones guiadas o en fines de semana de retiro. Me refiero a esa quietud inesperada que aparece un martes por la tarde, mientras lavas los platos o caminas hacia tu auto, y de repente te das cuenta de que algo que solía molestarte, algo que solía activarte, algo que solía consumir tu atención durante horas, simplemente ya no está ahí. Y no es que lo hayas resuelto. No es que hayas tenido una gran conversación o tomado una decisión consciente. Es que el patrón mismo, la estructura interna que sostenía ese conflicto, se disolvió sin que te dieras cuenta. Eso es lo que quiero explorar contigo hoy. Porque esa calma no es pasividad. No es resignación. No es que te hayas rendido. Es que algo en la arquitectura de tu psique se reorganizó. Y cuando eso sucede, el mundo exterior todavía puede verse igual, pero tú ya no respondes de la misma manera. Y eso, esa diferencia sutil en cómo te relacionas con lo que antes te dominaba, es la señal más confiable de que el patrón se rompió. Carl Jung pasó gran parte de su vida tratando de entender cómo la psique se organiza a sí misma. No estaba interesado en darte consejos sobre cómo vivir mejor o cómo ser más productivo. Estaba fascinado por los procesos internos que suceden debajo de la conciencia, las fuerzas que te mueven sin que lo sepas, los patrones que repites sin elegirlos. Y una de las cosas que Jung observó una y otra vez, tanto en su propia vida como en la de sus pacientes, es que la transformación real nunca es lineal. No es algo que puedas forzar. No es algo que puedas programar. Es algo que emerge desde lo profundo cuando las condiciones internas finalmente se alinean. Y una de esas condiciones es el agotamiento del patrón viejo. No puedes romper un patrón solo porque decides hacerlo. Puedes intentarlo. Puedes usar toda tu fuerza de voluntad. Puedes leer todos los libros. Puedes hacer todas las terapias. Pero el patrón solo se rompe cuando la energía que lo sostenía se agota. Cuando la historia que te contabas a ti mismo sobre quién eres y qué necesitas ya no tiene suficiente carga emocional para mantenerte atrapado. Y cuando eso sucede, lo que sigue no es una explosión. Es una calma. Una calma que puede sentirse desconcertante porque has estado en guerra contigo mismo durante tanto tiempo que la ausencia de conflicto se siente extraña. Casi sospechosa. Y aquí es donde la mayoría de las personas comete un error. Porque cuando llega esa calma, en lugar de reconocerla como la señal de que algo profundo ha cambiado, la interpretan como aburrimiento. O como depresión. O como si algo estuviera mal. Porque hemos sido condicionados a creer que la vida debe ser intensa para ser significativa.
Que si no estás luchando, no estás creciendo. Que si no estás en movimiento, te estás estancando. Pero eso no es verdad. Hay un tipo de quietud que es profundamente activa. Es la quietud de la tierra después de una tormenta. No es que nada esté sucediendo. Es que todo está reorganizándose debajo de la superficie. Las raíces están encontrando nuevos caminos. El agua está filtrándose en lugares que antes estaban secos. La vida está recalibrándose. Y tú, si prestas atención, puedes sentir eso en tu propio cuerpo. Puedes sentir como algo en ti se está asentando. No porque te hayas rendido, sino porque finalmente dejaste de pelear contra algo que nunca fue el verdadero enemigo. En este espacio quiero compartir contigo algo que rara vez se habla con la profundidad que merece. Voy a explorar contigo una serie de señales internas, cambios sutiles, experiencias que tal vez ya estés viviendo pero que no has nombrado todavía. Estas no son estrategias. No son pasos. Son reconocimientos. Son formas de ver lo que ya está sucediendo dentro de ti. Y si alguna de estas señales resuena contigo, te invito a que te quedes conmigo hasta el final, porque lo que vamos a explorar juntos no es algo que puedas entender de golpe. Es algo que necesitas sentir, lentamente, capa por capa, hasta que algo en ti diga, sí, eso es exactamente lo que he estado viviendo, y no sabía cómo nombrarlo. La primera señal de que el patrón se rompió es que ya no sientes la necesidad de explicarte. Piensa en esto por un momento. Piensa en cuántas veces en tu vida has sentido esa urgencia casi compulsiva de justificar tus decisiones, de defender tus elecciones, de asegurarte de que los demás entiendan por qué hiciste lo que hiciste. Y no me refiero solo a las grandes decisiones. Me refiero a las pequeñas. ¿A por qué no fuiste a esa reunión? ¿A por qué no contestaste ese mensaje? ¿A por qué elegiste quedarte en casa en lugar de salir? Hay una parte de ti que ha estado en un estado constante de justificación, como si tu vida necesitara ser aprobada por un jurado invisible. Y esa necesidad no viene de la nada. Viene de un patrón muy profundo, generalmente formado en la infancia, donde aprendiste que tu valor dependía de que tan bien podías explicar tu existencia. Tal vez creciste en un hogar donde cada emoción necesitaba ser razonable, donde cada deseo necesitaba ser justificado, donde no podías simplemente querer algo, tenías que demostrar que era lógico, que era merecido, que no era egoísta. Y así aprendiste a vivir en un estado de defensa perpetua, incluso cuando nadie te estaba atacando. Pero cuando el patrón se rompe, algo cambia. Y no es que de repente te vuelvas arrogante o indiferente a los demás. Es que dejas de buscar permiso para existir de la manera en que existes. Dejas de sentir esa ansiedad en el pecho cuando alguien no entiende tu decisión. Dejas de ensayar mentalmente las conversaciones en las que tienes que defender tu punto de vista. Y lo interesante es que esto no sucede porque decidas ser más seguro de ti mismo. No es un acto de voluntad. Es que la estructura interna que te mantenía en ese estado de justificación constante simplemente se disuelve. Y lo que queda es una especie de quietud. Una especie de, esto es lo que es. Y no necesito convencerte de que está bien. No necesito que lo entiendas. No necesito tu aprobación para seguir adelante. Y eso, esa ausencia de urgencia, es una de las señales más claras de que algo profundo ha cambiado en ti. Y lo que es importante entender aquí es que esta no es una señal de desconexión. No es que te hayas vuelto frío o distante. Es que finalmente has dejado de traicionarte a ti mismo para mantener la paz con los demás. Porque eso es lo que realmente estaba sucediendo cuando sentías esa necesidad de explicarte todo el tiempo. No estabas comunicándote. Estabas negociando tu derecho a existir. Estabas tratando de minimizar tu presencia para que los demás se sintieran cómodos. Y en algún lugar del camino, aprendiste que eso era amor. Que eso era consideración. Que eso era madurez.
pero no lo era. Era una forma de autoabandono. Y cuando el patrón se rompe, lo que emerge no es egoísmo. Es integridad. Es la capacidad de estar contigo mismo sin necesitar que el mundo exterior valide constantemente tu experiencia interna. Y eso puede sentirse aterrador al principio. Porque has pasado tanto tiempo construyendo puentes hacia los demás que olvidaste cómo construir un puente hacia ti mismo. Pero una vez que ese puente está ahí, una vez que puedes pararte en tu propia experiencia sin necesitar que alguien más la entienda, algo en ti se asienta. Y esa es la calma de la que estamos hablando. No es la calma de haber ganado algo. Es la calma de haber dejado de pelear. La segunda señal es que empiezas a notar cuánto espacio ocupaba el drama en tu vida y ahora ese espacio está vacío. Y no sabes qué hacer con él. Esto es algo que la gente rara vez habla, porque suena contradictorio. Todos decimos que queremos paz. Todos decimos que queremos menos conflicto, menos caos, menos intensidad. Pero la verdad es que muchos de nosotros hemos organizado nuestras vidas enteras alrededor del drama. No porque seamos masoquistas. No porque disfrutemos el sufrimiento. Sino porque el drama es predecible. El drama te da algo en lo que enfocarte. El drama te da un sentido de propósito, incluso si ese propósito es solo sobrevivir al siguiente episodio. Y cuando has vivido así durante mucho tiempo, cuando has estado en un estado constante de hipervigilancia, de anticipación, de preparación para el próximo conflicto, tu sistema nervioso se adapta. Se vuelve adicto a la adrenalina. Se vuelve adicto a la intensidad. Y entonces, cuando el patrón finalmente se rompe, cuando la fuente del drama se seca, ya sea porque terminaste una relación, o porque dejaste un trabajo, o porque simplemente dejaste de involucrarte en ciertas dinámicas, lo que queda es un vacío. Y ese vacío puede ser aterrador. Porque de repente tienes tiempo, tienes energía, tienes atención, y no sabes a dónde dirigirla. Porque durante tanto tiempo, tu atención estaba consumida por el caos. Por la siguiente crisis. Por la siguiente conversación difícil. Por la siguiente cosa que tenías que arreglar. Y ahora que eso ya no está ahí, te encuentras en un tipo de silencio que se siente casi ensordecedor. Y aquí es donde muchas personas cometen el error de llenar ese espacio inmediatamente con algo nuevo. Un nuevo proyecto. Una nueva relación. Un nuevo problema. Porque el vacío se siente intolerable. Se siente como si algo estuviera mal. Como si te estuvieras perdiendo algo. Como si debieras estar haciendo algo. Pero lo que realmente está sucediendo es que tu psique está tratando de reorganizarse. Está tratando de encontrar un nuevo equilibrio. Y eso requiere espacio. Requiere tiempo. Requiere que no hagas nada por un momento. Que simplemente te sientes en la incomodidad de no tener una crisis que gestionar. Y esto es difícil. Es difícil porque hemos sido condicionados a creer que el valor está en la productividad, en el movimiento, en el logro. Pero hay un tipo de trabajo interno que solo puede suceder en la quietud. Jung lo llamaba el proceso de individuación. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, en lugar de quien crees que debes ser. Y ese proceso no puede ser forzado. No puede ser acelerado. Requiere que te permitas estar en el vacío sin llenarlo inmediatamente con ruido. Requiere que confíes en que algo está sucediendo debajo de la superficie, incluso si no puedes verlo todavía. Y eso requiere una cantidad enorme de fe. No fe en un sentido religioso, necesariamente, sino fe en el proceso mismo. Fe en que la psique sabe lo que está haciendo. Fe en que el vacío no es un error, sino una preparación. Y si puedes quedarte en ese espacio, si puedes resistir la tentación de llenarlo inmediatamente, empezarás a notar algo. Empezarás a notar que el vacío no es realmente vacío. Está lleno de cosas que nunca tuviste tiempo de sentir antes.
Está lleno de tristeza que nunca procesaste. Está lleno de anhelos que nunca te permitiste reconocer. Está lleno de partes de ti mismo que tuviste que dejar de lado para poder sobrevivir al caos. Y cuando finalmente tienes el espacio para encontrarte con esas partes, cuando finalmente puedes sentir lo que has estado evitando sentir, algo en ti comienza a integrarse. Y esa integración es lo que crea la calma real. No la calma de la evitación. No la calma de la negación. Sino la calma de haber finalmente llegado a casa contigo mismo. La tercera señal es que las cosas que solían activarte emocionalmente ahora simplemente pasan a tu lado. Y no es que te hayas vuelto insensible. No es que hayas construido muros más altos. Es que la herida que esas cosas solían tocar ya no está tan abierta. Piensa en esto. Piensa en esa persona que solía decir algo y te arruinaba el día. O esa situación que solía hacerte sentir pequeño, o invisible, o inadecuado. Y ahora, cuando te encuentras con esa misma persona, o con esa misma situación, algo es diferente. No es que hayas decidido no reaccionar. Es que la reacción simplemente no está ahí. Y esto puede ser desconcertante, porque durante tanto tiempo, esa reacción era parte de tu identidad. Era la prueba de que te importaba. Era la prueba de que tenías límites. Era la prueba de que no ibas a dejar que la gente se saliera con la suya. Pero lo que realmente era la prueba de que todavía estabas atrapado en el patrón. Porque cuando algo te activa emocionalmente, no es porque la otra persona tenga poder sobre ti. Es porque están tocando algo en ti que todavía no ha sanado. Están tocando una herida que todavía está pidiendo atención. Y el patrón se rompe cuando finalmente le das a esa herida la atención que necesita. No la atención de la otra persona. No la validación externa. Sino tu propia atención. Tu propia compasión. Tu propio reconocimiento de que sí, algo te dolió. Sí, algo fue injusto. Sí, algo te dejó con una creencia sobre ti mismo que no era verdad. Y cuando finalmente puedes sostener eso, cuando finalmente puedes estar con esa parte de ti que se sintió herida sin necesitar que alguien más lo arregle, la herida comienza a cerrarse. Y cuando la herida se cierra, las cosas que solían activarte pierden su poder. No porque hayas decidido ignorarlas, sino porque la parte de ti que solían tocar ya no está tan vulnerable. Ya no está tan expuesta. Ya no está esperando que el mundo exterior le diga que está bien. Y lo que es fascinante de esto es que otras personas lo notan antes que tú. Notan que ya no pueden manipularte de la misma manera. Notan que ya no pueden presionar los mismos botones. Notan que algo en ti ha cambiado y no saben qué hacer con eso. Y algunos de ellos se alejarán. Porque la versión de ti que solía ser era más cómoda para ellos. Era más predecible. Era más fácil de controlar. Pero la versión de ti que emerge después de que el patrón se rompe no está disponible para esos juegos. No porque seas arrogante. No porque seas superior. Sino porque simplemente no hay suficiente energía en ti para sostener esas dinámicas. Y eso, esa falta de disponibilidad para el drama, es una de las señales más claras de que has cambiado en un nivel profundo. La cuarta señal es que empiezas a sentir una especie de aburrimiento existencial y te asusta porque piensas que significa que algo está mal contigo. Pero lo que realmente significa es que finalmente has dejado de usar la intensidad emocional como una forma de evitar la intimidad contigo mismo. Esto es algo que rara vez se habla, porque suena casi contradictorio. Pero la verdad es que muchos de nosotros usamos el caos, el drama, la intensidad, como una forma de distraernos de lo que realmente está sucediendo en nuestro interior. Porque cuando estás en medio de una crisis, no tienes que preguntarte quién eres. No tienes que preguntarte qué quieres. No tienes que enfrentar las preguntas más profundas sobre el significado y el propósito y la dirección de tu vida. Porque la crisis te da una respuesta inmediata. Te da algo que hacer.
te da una identidad. Eres la persona que está lidiando con esto. Eres la persona que está sobreviviendo. Eres la persona que está luchando. Y eso, en cierto sentido, es más fácil que la alternativa. ¿Qué es sentarte en la quietud y preguntarte, ¿quién soy yo cuando no estoy en modo de supervivencia? ¿Qué quiero realmente cuando no estoy reaccionando a lo que alguien más quiere de mí? ¿Qué me trae alegría cuando no estoy usando la intensidad emocional como un sustituto de la conexión real? Y esas preguntas son aterradoras. Porque no tienen respuestas fáciles. Y porque las respuestas que eventualmente encuentras pueden requerir que cambies cosas en tu vida que has estado evitando cambiar. Pueden requerir que admitas que has estado viviendo de una manera que no se alinea con quien realmente eres. Pueden requerir que dejes ir relaciones, trabajos, identidades que ya no te sirven. Y eso es doloroso. Es doloroso de una manera diferente al dolor del drama. Porque el dolor del drama es agudo. Es inmediato. Es algo que puedes señalar y decir, esto es lo que me duele. Pero el dolor de la transformación es más sutil. Es el dolor de dejar ir algo que solía definirte. Es el dolor de no saber quién serás del otro lado. Es el dolor de la incertidumbre. Y ese tipo de dolor no tiene una línea de tiempo clara. No tiene un final obvio. Requiere que confíes en el proceso sin saber a dónde te llevará. Y entonces, cuando el patrón se rompe y te encuentras en ese espacio de aburrimiento existencial, lo que realmente está sucediendo es que estás en el umbral. Estás entre dos versiones de ti mismo. La versión vieja ya no funciona. La versión nueva todavía no ha emergido completamente. Y en ese espacio intermedio, todo puede sentirse plano. Puede sentirse sin sentido. Puede sentirse como si hubieras perdido algo esencial. Pero lo que realmente has perdido es la adicción a la intensidad. Y lo que estás ganando, lentamente, es la capacidad de estar contigo mismo sin necesitar que algo dramático esté sucediendo para sentirte vivo. Y eso es un cambio enorme. Es un cambio que la mayoría de las personas nunca hace, porque requiere que atravieses ese periodo de aparente vacío sin llenarlo inmediatamente con algo nuevo. Requiere que confíes en que el aburrimiento no es el final, sino el comienzo de algo más profundo. La quinta señal es que empiezas a notar que tu relación con el tiempo ha cambiado. Ya no sientes esa urgencia constante de estar en otro lugar, de ser alguien diferente, de llegar a algún destino futuro donde finalmente todo estará bien. Y esto es sutil. Es tan sutil que puede que no lo notes de inmediato. Pero si prestas atención, empezarás a darte cuenta de que hay momentos, cada vez más frecuentes, en los que simplemente estás donde estás. Sin resistencia. Sin el comentario mental constante sobre cómo las cosas deberían ser diferentes. Sin la sensación de que estás perdiendo el tiempo si no estás siendo productivo. Y esto es radical. Porque la mayoría de nosotros hemos vivido toda nuestra vida en un estado de huida. Huyendo del pasado. Huyendo hacia el futuro. Huyendo de nosotros mismos. Y esa huida consume una cantidad enorme de energía. Te mantiene en un estado constante de tensión. Te mantiene siempre un paso adelante de ti mismo, siempre tratando de alcanzar algo que está justo fuera de tu alcance. Pero cuando el patrón se rompe, cuando finalmente dejas de huir, algo extraordinario sucede. Empiezas a habitar tu vida en lugar de simplemente pasar por ella. Empiezas a notar cosas que antes no notabas. La forma en que la luz entra por la ventana por la mañana. La sensación del agua en tus manos cuando lavas los platos. El sonido de tu propia respiración cuando te sientas en silencio. Y estas cosas pueden parecer triviales. Pueden parecer insignificantes. Pero son la evidencia de que finalmente estás presente. De que finalmente has dejado de tratar tu vida como algo que tienes que superar para llegar a la vida real. Porque esto es la vida real. Este momento. Este día ordinario.
esta tarea mundana. Y cuando puedes estar completamente presente en eso, sin necesitar que sea más de lo que es, algo en ti se relaja. Algo en ti finalmente puede descansar. Y Jung habló mucho sobre esto. Habló sobre cómo la neurosis es esencialmente una huida del sufrimiento legítimo. Es el intento de evitar el dolor inevitable de ser humano. Y esa evitación es lo que crea el patrón. El patrón de distracción. El patrón de adicción. El patrón de mantenerse siempre en movimiento para no tener que sentir lo que realmente está ahí. Pero cuando finalmente te detienes, cuando finalmente te permites sentir el dolor que has estado evitando, descubres que es soportable. Descubres que no te va a destruir. Descubres que en realidad hay algo profundamente humano en él. Algo que te conecta con todos los demás que han vivido y amado y perdido. Y esa conexión, esa sensación de pertenecer a la experiencia humana en lugar de estar separado de ella, es lo que finalmente te permite estar en el presente. Porque ya no tienes que huir de ti mismo. La sexta señal es que las personas en tu vida comienzan a reaccionar a tu calma como si fuera un problema. Y esto es algo que puede tomarte completamente por sorpresa. Porque pensarías que cuando finalmente encuentras paz, cuando finalmente dejas de ser reactivo, cuando finalmente dejas de alimentar el drama, las personas a tu alrededor lo celebrarían. Pero eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que algunas personas se sienten amenazadas por tu calma. Se sienten incómodas con tu falta de reactividad. Porque tu patrón viejo era parte de un sistema más grande. Era parte de una dinámica relacional en la que todos tenían un papel. Y cuando cambias tu papel, cuando te sales del guión, todo el sistema tiene que reorganizarse. Y eso es incómodo para las personas que todavía están aferradas a sus propios patrones. Porque tu cambio les muestra que el cambio es posible. Y si el cambio es posible, entonces tienen que enfrentar su propia resistencia a cambiar. Y la mayoría de las personas no quieren hacer eso. Es más fácil culparte a ti. Es más fácil decir que te has vuelto distante, o frío, o que has cambiado de una manera negativa. Y esto puede ser doloroso. Puede ser doloroso porque pueden ser personas que amas. Pueden ser personas con las que has compartido tu vida durante años. Y de repente te das cuenta de que la conexión que pensabas que tenías con ellas estaba basada, al menos en parte, en tu disponibilidad para participar en ciertos patrones. En tu disponibilidad para ser quien ellas necesitaban que fueras. Y ahora que ya no estás disponible para eso, la relación tiene que cambiar. Y algunas relaciones pueden evolucionar. Pueden encontrar una nueva forma de relacionarse que sea más auténtica, más honesta, más basada en quienes son realmente ambos en lugar de en los roles que solían desempeñar. Pero algunas relaciones no pueden hacer esa transición. Y eso es devastador. Es devastador darte cuenta de que algunas personas solo podían amarte mientras fueras quien ellas necesitaban que fueras. Que no hay espacio en la relación para quien realmente eres. Y aquí es donde necesitas una cantidad enorme de compasión por ti mismo. Porque es fácil empezar a dudar. Es fácil empezar a preguntarte si hiciste algo mal. Si cambiaste demasiado. Si deberías volver a ser quien eras antes para mantener la paz. Pero eso sería traicionarte a ti mismo. Eso sería volver al patrón. Y una vez que el patrón se ha roto, una vez que has probado lo que se siente vivir desde un lugar de integridad en lugar de desde un lugar de complacer a los demás, es casi imposible volver atrás. No porque seas terco, sino porque tu psique sabe que ha encontrado algo más verdadero. Y no va a dejar que lo abandones fácilmente. Y entonces, lo que se requiere de ti en este momento es fe. Fe en que las personas que están destinadas a estar en tu vida encontrarán la manera de estar ahí. Y fe en que las personas que no pueden encontrar esa manera, por doloroso que sea, necesitan seguir su propio camino. Y que eso no es un fracaso.
Es simplemente la realidad de que no todos están en el mismo lugar en su propio viaje. Y no es tu responsabilidad llevarlos contigo. La séptima señal es que empiezas a sentir una especie de duelo por la persona que solías ser. Y esto puede parecer extraño. Porque pensarías que cuando finalmente te liberas de un patrón que te estaba lastimando, solo sentirías alivio. Solo sentirías gratitud. Pero la verdad es más complicada. Porque esa versión vieja de ti, por disfuncional que fuera, era familiar. Era quien sabías cómo ser. Era quien el mundo reconocía. Y había algo en esa identidad que te daba un sentido de pertenencia, incluso si era doloroso. Incluso si te estaba costando tu salud, tu paz, tu bienestar. Y ahora que esa identidad se está disolviendo, te encuentras en un espacio de no saber. No sabes quién eres sin el drama. No sabes quién eres sin la lucha. No sabes quién eres sin la historia que has estado contando sobre ti mismo durante tanto tiempo. Y eso puede sentirse como una pérdida. Puede sentirse como si estuvieras perdiendo algo esencial, incluso si lo que estás perdiendo es algo que te estaba destruyendo. Y este duelo es importante. No es algo que debas apresurar. No es algo que debas minimizar. Porque lo que realmente estás haciendo es honrar el hecho de que esa versión vieja de ti hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Hizo lo mejor que pudo para mantenerte a salvo, para ayudarte a sobrevivir, para darte un sentido de identidad en un mundo que a menudo se sentía caótico y aterrador. Y ahora que ya no necesitas esa versión de ti, ahora que has encontrado una forma más saludable de estar en el mundo, es importante que te tomes el tiempo para decir adiós. Para agradecer a esa parte de ti por todo lo que hizo. Y para liberarla con amor. Porque si no haces eso, si simplemente tratas de dejarla atrás sin reconocerla, seguirá apareciendo. Seguirá tratando de llamar tu atención. Seguirá tratando de convencerte de que la necesitas. Pero cuando puedes honrarla, cuando puedes decir, gracias por todo lo que hiciste, pero ya no te necesito de la misma manera, algo en ti puede finalmente soltarla. Y eso crea espacio para que algo nuevo emerja. Y lo que emerge no es una nueva identidad fija. No es una nueva versión de ti que ahora tienes que defender y proteger. Es algo más fluido. Es una forma de ser que está más cerca de tu esencia real. Es una forma de ser que no está tan definida por el trauma, o por el miedo, o por la necesidad de protegerte. Es una forma de ser que puede responder a la vida tal como es, en lugar de reaccionar desde las heridas del pasado. Y eso es lo que Jung llamaba el sí mismo. No el ego, que es la identidad que construyes para navegar el mundo, sino el sí mismo, que es algo más profundo, algo más grande, algo que siempre ha estado ahí, esperando que finalmente te calmes lo suficiente como para escucharlo. Y cuando el patrón se rompe, cuando finalmente hay suficiente quietud, el sí mismo puede comenzar a hablar. Y lo que dice no es dramático. No es grandioso. Es simple. Esto es quien realmente eres. Y esto es suficiente. La octava señal es que empiezas a notar que tu relación con la soledad ha cambiado completamente. Antes, la soledad era algo que evitabas a toda costa. Era algo que te hacía sentir ansioso, o triste, o como si algo estuviera fundamentalmente mal contigo. Y entonces llenabas tu vida con ruido. Con personas. Con actividades. Con cualquier cosa que te mantuviera distraído de esa sensación de estar solo contigo mismo. Pero ahora, después de que el patrón se ha roto, la soledad se siente diferente. No es que de repente te hayas vuelto antisocial. No es que ya no valores la conexión. Es que finalmente has aprendido la diferencia entre estar solo y estar solitario. Estar solo es un estado externo. Es simplemente la ausencia de otras personas. Pero estar solitario es un estado interno. Es la sensación de estar desconectado de ti mismo.
Y lo que has descubierto es que puedes estar rodeado de personas y sentirte profundamente solitario. Y puedes estar completamente solo y sentirte completamente en paz. Y esto es un cambio enorme. Porque significa que finalmente has dejado de buscar en el mundo exterior lo que solo puedes encontrar en tu interior. Has dejado de esperar que otra persona te haga sentir completo. Has dejado de usar las relaciones como una forma de evitar la relación más importante, que es la relación contigo mismo. Y cuando haces eso, cuando finalmente puedes estar contigo mismo sin necesitar distracción, algo extraordinario sucede. Empiezas a disfrutar tu propia compañía. Empiezas a valorar el tiempo a solas no como algo que tienes que soportar, sino como algo que realmente necesitas. Como algo que te nutre. Como algo que te permite volver a ti mismo después de haber estado en el mundo. Y eso cambia la calidad de todas tus relaciones. Porque ya no estás entrando en relaciones desde un lugar de necesidad. Ya no estás buscando que alguien más te rescate de ti mismo. Estás entrando en relaciones desde un lugar de plenitud. Desde un lugar de, tengo algo que ofrecer y también hay espacio para recibir, pero no necesito que me completes porque ya estoy completo. Y esto no significa que te vuelvas autosuficiente en el sentido de que ya no necesitas a nadie. Los humanos somos seres relacionales. Necesitamos conexión. Necesitamos pertenencia. Necesitamos ser vistos y conocidos por otros. Pero hay una diferencia entre necesitar conexión y necesitar que alguien más te diga quién eres. Hay una diferencia entre querer compartir tu vida con alguien y necesitar que alguien más te dé una vida. Y cuando finalmente entiendes esa diferencia, cuando finalmente puedes pararte en tu propia experiencia sin necesitar que alguien más la valide constantemente, tus relaciones se vuelven más honestas. Se vuelven más reales. Porque ya no estás interpretando un papel. Ya no estás tratando de ser quien crees que necesitas ser para ser amado. Puedes simplemente ser quien eres. Y las personas que pueden encontrarse contigo ahí, las personas que pueden amarte por quien realmente eres en lugar de por quien pretendías ser, esas son las relaciones que duran. Esas son las relaciones que realmente importan. La novena señal es que empiezas a notar que tu cuerpo se siente diferente. Y esto es algo que a menudo pasa desapercibido, porque estamos tan acostumbrados a vivir en nuestras cabezas que olvidamos que el cuerpo también lleva la historia del patrón. El cuerpo recuerda. El cuerpo sostiene la tensión, el trauma, el miedo, incluso cuando la mente ha seguido adelante. Y cuando el patrón finalmente se rompe, cuando finalmente hay suficiente seguridad interna, el cuerpo comienza a liberar lo que ha estado sosteniendo. Y eso puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser que de repente llores sin razón aparente. Puede ser que sientas una oleada de emoción que no puedes nombrar. Puede ser que te despiertes en medio de la noche con el corazón acelerado, no porque algo malo esté sucediendo, sino porque tu sistema nervioso está finalmente procesando algo que no pudo procesar en el momento en que sucedió. Y esto puede ser aterrador si no entiendes lo que está sucediendo. Puede sentirse como si estuvieras retrocediendo. Puede sentirse como si algo estuviera mal. Pero lo que realmente está sucediendo es que tu cuerpo está finalmente lo suficientemente seguro como para soltar. Durante tanto tiempo, tuvo que mantenerse en un estado de alerta. Tuvo que estar preparado para la siguiente amenaza, la siguiente crisis, el siguiente momento en que tendrías que defenderte. Y eso requiere una cantidad enorme de energía. Requiere que tus músculos estén constantemente tensos. Requiere que tu respiración sea superficial. Requiere que tu sistema nervioso esté en un estado de activación crónica. Y todo eso tiene un costo. Tiene un costo en tu salud física. Tiene un costo en tu capacidad de sentir placer, de sentir alegría, de sentir cualquier cosa que no sea la urgencia de sobrevivir. Pero cuando el patrón se rompe, cuando finalmente hay suficiente calma, el cuerpo puede comenzar a sanar.
Puede comenzar a liberar la tensión que ha estado sosteniendo. Puede comenzar a volver a un estado de equilibrio. Y este proceso no es lineal. No es algo que suceda de una vez. Es algo que sucede en capas, en oleadas. Puede haber días en los que te sientas increíblemente bien, increíblemente ligero, como si finalmente estuvieras libre. Y luego puede haber días en los que te sientas pesado, cansado, como si todo el peso del mundo estuviera sobre tus hombros. Y ambos son parte del proceso. Ambos son evidencia de que algo está cambiando. Y lo que se requiere de ti es paciencia. Es compasión. Es la voluntad de estar con tu cuerpo tal como está, sin juzgarlo, sin tratar de forzarlo a sentirse diferente. Porque tu cuerpo tiene su propia sabiduría. Tiene su propio tiempo. Y si puedes confiar en eso, si puedes darle el espacio que necesita para sanar, eventualmente encontrará su camino de regreso al equilibrio. Y cuando lo haga, te sentirás diferente en el mundo. Te sentirás más arraigado, más presente, más vivo. La 10ª señal, y tal vez la más profunda, es que empiezas a sentir una especie de gratitud silenciosa por todo lo que has vivido, incluso por las partes que fueron dolorosas. Y esto no es algo que puedas forzar. No es algo que puedas decidir sentir. Es algo que emerge naturalmente cuando finalmente has integrado tu experiencia. Cuando finalmente puedes mirar hacia atrás y ver que todo, absolutamente todo, incluso las cosas que pensaste que te destruirían, te trajo a este momento. Te trajo a esta versión de ti mismo que finalmente puede estar en paz. Y eso no significa que estés feliz de que esas cosas sucedieran. No significa que las justifiques o las minimices. Significa que puedes ver que fueron parte de tu camino. Que fueron parte de lo que te enseñó quién eres y que valoras y que ya no estás dispuesto a tolerar. Y esta gratitud es diferente de la gratitud superficial que a menudo se promueve en la cultura de la autoayuda. No es la gratitud de, todo sucede por una razón, entonces simplemente sé agradecido. Es algo más profundo. Es la gratitud de, he sobrevivido a esto. He pasado por el fuego y he salido del otro lado. Y ahora sé algo sobre mí mismo que no sabía antes. Sé que soy más fuerte de lo que pensaba. Sé que soy más resiliente de lo que creía. Sé